Y la gente no quiere que le hablen del infierno ni de la vida eterna. Pero la realidad es que hay un lago de fuego para aquellos que no están siendo hijos de Dios. No podemos sentar los domingos. Yo puedo predicarte todos los domingos, y si la palabra no me está transformando, por más predicadora que yo sea, por más profeta que yo sea, no hay entrada para el cielo. Dios no tiene preferencias. Él tiene una sola regla y aplica para todos. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra. Y dice que si la sal pierde su favor, ¿con qué va a ser salada? Si usted y yo, como hijos de Dios, no hacemos lo que Dios nos llamó a hacer, entonces nosotros no tiene sentido que estemos. Dice que somos la luz del mundo, y que cuando la luz, usted nunca pone una luz debajo de una cosa para taparla, de una mesa para taparla. Así que usted y yo necesitamos aprender a hacer esa sal y hacer esa luz. Y usted y yo necesitamos ser gente que camine aún por encima de la adversidad, reflejando lo que somos, hijos de Dios. Y yo quiero tocar brevemente, porque tenemos Santa Cena, quiero tocar brevemente cómo usted y yo podemos manifestar al vencedor en medio de la adversidad. Porque la verdad es que todos tenemos adversidades. Y cuando a mí me llega este problema, este otro problema, esta otra situación, entiendo, es normal. La adversidad es parte de la vida. Usted no ha visto a nadie que viva sin adversidades. Todo el mundo tiene una situación. Cuando no es Juan, es Juana, es como decimos los dominicanos. Ahora, ¿eso anula lo que dice la palabra que tú eres? Imposible. Las situaciones que tú y yo vivimos no anulan lo que Dios dice que tú y yo somos. Y la palabra nos llama a ser más que vencedores. La única manera de usted manifestar ese propósito es nosotros aprendiendo de la palabra. Así que a diario necesitamos tener una disposición de aprender. Si para el aprendizaje necesitamos tener humildad. Nadie aprende con orgullo. Nadie aprende con orgullo. Yo sé hacer eso. Tú no tienes que decirme cómo yo tengo que hacer eso. No. ¿Verdad? Dígame cómo. Y si nosotros a diario vivimos con una actitud de entender y de aprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, necesitamos también estar dispuestos a soltar la capa, las escamas, las situaciones. Sí, quizás tú hubieras respondido de esa manera, pero esa no es la manera de Dios. Entonces, tienes que estar dispuesto a soltar esa escama para que Dios te vista. Dios no te puede vestir cuando tú tienes todavía esa ropa viejita ahí y sucia. Diariamente Dios hace cosa nueva. Eso es lo que dice. Yo haré cosa nueva. ¿No la conocerá? Y usted y yo necesitamos despertarnos día a día sabiendo que hay una cosa nueva que Dios va a hacer. Que hay algo diferente que Dios quiere hacer contigo. Y que hay una adversidad que tú vas a derrotar. Una de las cosas que más me gustó cuando yo me convertí fue que el pastor estaba predicando. Decía, eso que él predica entonces significa que aunque yo ande por valle de sombra de muerte, yo no voy a temer, pero yo voy a tener victoria. Dije, ahí es que yo voy. Yo estaba pasando por un valle, no, el valle mío yo no sé. Eso es una cosa terrible. Y cuando yo escuché esa palabra, mi espíritu brincó. Y yo dije, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo necesito. Un Dios que me asegure que no importando mis circunstancias, yo voy a poder tener la victoria que yo ando buscando en Él. La realidad es que venimos y nos sentamos a la iglesia y nos gozamos. Pero la adversidad toca nuestra puerta.
Cuando menos tú crees. Porque ella tiene una característica, que ella llega cuando tú no la estás esperando. Las cosas te suceden cuando menos tú la estás esperando. Y te agarran de improviso. Por eso nosotros necesitamos saber qué dice la Biblia de esto. Y por eso yo siempre le digo a la gente, usted tiene que tener depósito. Porque te agarra de improviso, pero si tú tienes depósito, tú estás bien. Pero cuando tú no tienes depósito y te agarra esa adversidad, te deprimió, te tiró en una cama, ya, tú acabaste. Pero si tú has sido una persona de oración, si tú has sido una persona de palabra, si tú has sido una persona de lectura, entonces aunque venga la adversidad, no te puede tumbar en la cama. Te tambalea. Quizás te pone triste, pero no te acuestas. Entonces necesitamos tener depósito. Eso es importante, acuérdese de eso. Así que querramos o no, la adversidad toca nuestra puerta. Ella no pregunta, ella sí aparece. Quiero que estemos de acuerdo todos en la definición de lo que significa adversidad. Y adversidad es algo o alguien que resulta desfavorable, contraria o enemigo. Es algo o alguien que es difícil de sobrellevar. Es una situación desgraciada. Son cosas que nos perjudican, que nos generan problemas de todo tipo, laborables, de salud, económicos, familiares, etc. Tienen efectos negativos y nos generan culpa. Ese es el puntico más fuerte de la adversidad. Te genera culpa, te genera estrés, te genera sufrimiento, te genera ansiedad y te genera desesperación. Cuando algo sucede, cuando viene una adversidad, inmediatamente tú estás estresado y tú tienes ansiedad. ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Qué va a suceder? Te genera un estrés. ¿Cuáles son los sinónimos? ¿Usted sabe lo que es un sinónimo? Ok. Desgracia, desventura, calamidad, desdicha, infelicidad. Mire, cada vez que usted dice que usted está infeliz, usted tiene que entender que usted no sabe enfrentar la adversidad. Porque el que tiene a Cristo, aún en medio de sus circunstancias adversas, tiene paz y tiene felicidad. Eso es lo que usted tiene que, ahí es donde usted y yo necesitamos llegar. No importando la noticia que usted escuche, usted no puede estar nervioso. Usted no puede estar tenso. Usted puede levantarse todos los días abriendo los ojos porque no sabe qué va a pasar hoy. ¿Qué va a pasar hoy? El propósito de Dios es lo que tiene que pasar en tu vida. ¡Ay, no hay duda! ¿Cómo tú vas a dudar de lo que Dios tiene para ti en ese día, que es bueno, es agradable y es perfecto? ¿Cómo tú y yo nos vamos a levantar esperando que pase algo malo cuando Dios te dice que Él te ama? Imposible. Es como si tu hijo se levantara esperando que tú lo dañes o que tú no le des comida. Tu hijo se levanta, mami, tengo hambre. Él no sabe si tú tienes dinero o no, si tú fuiste al supermercado o no. Él no sabe, no le interesa eso. Él sabe que tú le vas a dar de comer. Y tú le vas a dar de comer aunque tú no comas. Eso es así. Entonces usted, como hijo de Dios, usted tiene que saber que su papá lo va a alimentar. Y que usted no tiene que preocuparse. Usted nada más tiene que depender. ¿Qué le pasa a nuestros hijos? Ellos dependen de nosotros. Pero usted y yo no queremos depender de Dios. Y en medio de la adversidad, la única solución se llama depender de Él. Así que a ninguno de nosotros nos gusta enfrentar situaciones adversas. Fíjate que el cuerpo y la mente tienen unos sistemas mecánicos para autodefenderse. Tan pronto viene la adversidad, luchamos con la situación. No reconocemos la situación, le buscamos la vuelta a la situación. No, es que eso pasa por esto y por esto, pero no, es que eso yo no lo voy a... Tenemos negación. Huimos.
Y yo digo, eso es lo más tonto. Tú tienes un problema ahí, ¿cómo tú no lo enfrentas? Tú tienes que enfrentar el problema. Si tú dejas el problema ahí, lo único que va a hacer el problema es ponerse más grande. No, pero hay gente que cree que ignorando el problema se va ahí, y no. Son automecanismos que nosotros tenemos, o hacemos sustitución. ¿Usted sabe lo que es la sustitución? Lo sustituimos por algo que no va a solucionar el problema. Estoy deprimida, me voy a comprar ropa. Eso no va a solucionar tu problema. Eso te va a peor. El problema es peor porque se lo metiste en la tarjeta, y después peor porque no tiene cuarto para pagarla, y la depresión es doble. Entonces queremos solucionar problemas reales con sustitución, y eso es ser infantil. Y la iglesia de Cristo, que ha sido llamada a ser la luz del mundo, no puede ser infantil, porque si usted no tiene respuesta, dígame qué va a hacer el mundo. Si usted y yo no somos el ejemplo, la respuesta, lo que la gente mira como modelo, ¿qué va a hacer el mundo? Si usted y yo nos quedamos frente a las situaciones parcos, ¿qué va a pasar con el mundo? Peor aún, ¿qué respuesta usted le va a dar a Dios cuando usted suba al cielo? Cuando Dios le pida cuenta a usted, ¿qué usted le va a decir a Dios? Ay, no, es que yo no entendía a esa pastora. Es que ella hablaba así porque ella es fuerte, pero mi temperamento no es así. No, es que yo no puedo, porque es que yo no puedo así, yo tenía muchas cosas que hacer. Eso es lo que usted le va a decir a Dios. A veces huimos evitando el problema. A veces reprimimos las emociones. Y otras veces explotamos con enojo, con ansiedad, con impulsividad. Y sentimos que el infierno se nos levantó. Creemos que eso que nos está pasando, eso va a acabar con nosotros. Y se nos olvida la palabra que dice que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra del que es iglesia. No prevalecen contra el que es iglesia. El que no es iglesia tiene problemas. ¿Quién es iglesia? Los justificados, los que obedecen, los que caminan conforme a la palabra. Esos son los que son discípulos. Iglesia no es un edificio. Iglesia no hay a misa los domingos. Iglesia no es conectarse a ver reel durante la semana. Iglesia es que la palabra transforme tu vida y pueda ser gente que le dé gloria a Dios. Cuando tú llegues ahí arriba, Él no te va a preguntar cuántas horas de reel tuviste. Cuando tú llegas ahí arriba, dice la palabra que tus obras y las mías van a ser quemadas, y que vamos a ver si la pasan, porque se pueden convertir en cenizas, y con ceniza no hay pase para el cielo. La ceniza va para abajo, para el infierno, que es real. Y la gente no quiere que le hablen del infierno ni de la vida eterna. Pero la realidad es que hay un lago de fuego para aquellos que no están siendo hijos de Dios. No podemos sentar los domingos. Yo puedo predicarte todos los domingos, y si la palabra no me está transformando, por más predicadora que yo sea, por más profeta que yo sea, no hay entrada para el cielo. Dios no tiene preferencias. Él tiene una sola regla y aplica para todos. Por eso la Biblia dice que nuestros tesoros deben ser hechos allá arriba. Los tesoros aquí no nos sirven de nada. Podemos hablar bonito, podemos conocernos la palabra, podemos servir. Y si nuestro corazón es un corazón que Dios rechaza, nada.
para nada sirve. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16. Del verso 16, creo que hasta el 30, hasta el 29. ¿Cómo en medio de la adversidad usted puede tener victoria? Dice así la palabra del Señor, verso 16, Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, esto era Pablo y esto era Silas, dos hombres que le servían a Dios. Yo no te estoy hablando de impío, yo te estoy hablando de gente que estaba haciendo la obra. Aconteció que cuando nosotros íbamos al lugar de oración nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Y por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Entonces aquí vemos que ellos estaban haciendo lo correcto y en medio de su caminar en lo correcto encontraron a alguien que estaba diciendo la verdad acerca de ellos, pero que no era verdadera. Esto hay que digerirlo con agua. La tipa estaba diciendo una verdad, pero ella no era verdadera. Nosotros necesitamos ser verdaderos. Verso 18 dice: esto mismo sucedía día tras día. Todos los días ella hacía lo mismo, todos los días. Y Pablo se molestó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Y toda la ciudad estaba alborotada a causa de los judíos. Eso era lo que ellos decían. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Es decir, que mientras la adivina hacía sus cosas, los romanos podían recibirla. Pero ahora, como ya le habían quitado autoridad a ella, ellos estaban molestos. Y aunque Pablo y aunque Silas y el grupo estaba predicando a Cristo, haciendo lo correcto, hubo algo que no era esperado, que sucedió. Y eso sucedió y le cambió la historia. Ellos estaban para predicar el evangelio, pero al ellos hacer lo correcto de sacar ese demonio que ya lo tenía hasta aquí, entonces se le volteó la tortilla. Y los dueños de la esclava comenzaron y los llevaron ante el tribunal. Y lo que parecía que estaba siendo correcto se convirtió en una adversidad. Ellos no esperaban esto. Ellos no esperaban, porque ellos estaban toda la semana, todo el tiempo, predicando y estaba todo muy bien. Y la gente se estaba convirtiendo. Pero la adivina seguía haciendo de la suya. Entonces, esa gente que lo escuchaba a ellos, esa gente que estaba con ellos, comenzaron a ¿qué? Comenzaron a ponerse en contra de ellos. Y yo no sé si te parece familiar, porque mucha gente que, gracias mami, mucha gente que tú estás con ellos, después se ponen en tu contra. El solo hecho de tú traer luz a algo que está mal va a hacer que se levanten en tu contra. Cuando eres luz, no creas que tú vas a tener muchos seguidores. No vas a tener seguidores.
solo gente con tu mismo interés. Así que dice el verso 22 que se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que le quitaran la ropa y lo golpearan con varas de madera. Los golpearon ¿qué? Severamente. Y después lo metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies al cepo. Y el verso 25 dice que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban, y de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas, y el carcelero despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos aquí. Y el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas, y después los sacó y les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hacemos lo correcto, la adversidad llega. Otras veces llega porque hacemos lo incorrecto. Segunda de Samuel te habla cuando el profeta Natán fue donde David y le dijo lo que había sucedido. Vamos a ver si lo buscamos para que vaya conmigo. Segunda de Samuel 12. Y el profeta Natán, del verso del 1 al 5, le dice a David lo que había sucedido. Dice: habían dos hombres que vivían en una ciudad. Uno era rico y otro pobre. Y el rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada excepto una ovejita que había comprado y criado. Y la ovejita creció en su propia casa junto con él y sus hijos. Comía de su comida, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Ella era para el hombre pobre como su propia hija. Y sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico, y este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y la mató. La mandó a preparar para darle de comer a su huésped. Y David dice aquí la palabra en el verso 5 que se enojó cuando le hicieron esa historia. Y dijo: tan cierto como que el Señor vive, el que hizo esto merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido un acto tan terrible y no haber tenido piedad. Natán le dice: ese hombre eres tú, David. Yo te elegí para que fueras rey de Israel. Te libré de Saúl. Dejé que tomaras a la hija de tu amo, a sus esposas. Te di las hijas de Israel y de Judá. Y si no fuera suficiente, David, yo te habría dado más. Pero tú me ignoraste mi mandato, hiciste lo que a mí me desagrada. Dejaste que los amonitas mataran a Urías el hitita para quedarte con su esposa. Es como si tú mismo lo hubieras matado. Por eso tu familia jamás tendrá paz. Al tomar la esposa de Urías me despreciaste. Ahora el Señor dice: traeré desastre contra ti y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres y se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ellas y todo el mundo lo sabrá. Y tú te acostaste con Betsabé escondida, pero tu castigo estará a la vista de todo el mundo. Entonces hay adversidades que nosotros provocamos. Hay consecuencias y situaciones que son productos de nosotros. David no debió hacer lo que él hizo, pero lo hizo. Pablo y Silas estaban haciendo lo correcto, pero la adversidad llegó. Entonces la adversidad muchas veces no tiene que ver con lo que tú estás haciendo o dejando de hacer. Porque la adversidad, créalo usted o no, te prepara para tu propósito. Así que
el mismo salmista David dice en el Salmo 23:4, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, yo no voy a temer. Un hombre experimentado, yo creo que él pasó todas las cosas. ¿Por qué yo no voy a temer? Porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Así que aunque la adversidad venga, usted tiene que estar seguro que Dios está con usted. Aunque usted haya cometido el error de David, Dios dijo que va a estar contigo. De hecho, David se humilló, léalo más adelante, y su ayuno se puso en cilicio. Pero como Dios le había dado un edicto, el niño murió. ¿Qué él hizo cuando el niño murió? Él no fue ante Dios a decirle: tú no debiste matarlo, tú me viste que yo he hecho ayuno, tú me viste que yo he hecho de todo. No, él se bañó, se vistió y comió. Lo próximo que hizo fue consolar a Betsabé. Y cuando la fue a consolar, Salomón fue concebido. Porque eso es lo que Dios hace. Dios da segundas oportunidades. La adversidad no debe ser algo para que tú te detengas. La adversidad es algo para que tú puedas conocer que el Dios al que tú le sirves es Dios en los cielos y en la tierra, que es capaz de transformar cualquier tragedia en una bendición. Todo lo que a ti y a mí nos sucede, aún esas cosas que no nos gustan, nos preparan. Si usted y yo sabemos enfrentar bíblicamente cada cosa, lo prepara a usted y a mí para llegar al próximo nivel. ¿Sabe por qué el enemigo no quiere que usted aprenda a enfrentarlo? Porque mientras él opera en sus emociones, él gana. Mientras el enemigo opera en lo que tú sientas, lo que tú piensas va a definir tu acción. Y mientras tú estás con el temor y el pensamiento y el esto, tú no vas a poder avanzar, tú no vas a poder conquistar. Los conquistadores no se detienen. Los conquistadores ven la situación y caminan. Los conquistadores dicen: por algo este obstáculo está aquí, pero el mismo que me dio la palabra me da la solución. Así que yo no me voy a detener. Yo voy a avanzar, y en la medida que yo avanzo, Él abrirá la puerta. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Es que nosotros se nos olvida la palabra. Se nos olvida la palabra. La adversidad te prepara para que desarrolles paciencia, perseverancia y confianza. Mientras tú la ejercites, tú vas a estar en el game. Pero mientras tú pierdas la fe, ahí tú saliste del propósito inmediatamente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo va a ser que yo puedo pasar este mes? Yo no puedo diezmar porque yo no puedo pasar este mes. No, ya no va a poder. Ya no vas a poder. Pero obedecer a Dios, vas a tener que resistir. La palabra dice: resiste al diablo y de vosotros huirá. Mientras no obedezcamos la palabra, vas a ser esclavo de ti mismo. La obediencia te libera a que tú puedas ver y lograr cosas que en ti mismo tú no podías. Dios no le interesa nuestro entendimiento ni nuestro conocimiento. Por eso yo he visto gente muy usada por Dios que lo único que sabe leer es la Biblia. No lo ponga a leer nada. Ellos nada más te pueden leer la Biblia. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Y yo quiero que todito estudiemos, yo quiero que todito avancemos. Pero usted tiene que entender que el asunto no está ahí. El asunto está en tu temor a Dios. Y en cómo tú respondes a ese temor.
Y no andamos buscando religiosidad. Aquí no tiene que ver las opiniones externas. Aquí andamos buscando lo que Dios dice. Por eso nosotros tenemos que caminar confiando en Él. Confiando en Él. Y si esa confianza significa que tú tienes que alejarte o romper con relaciones, tienes que hacerlo. Porque la palabra dice andar andando juntos si no está de acuerdo. Hay cosas que usted la puede manejar, pero hay otras que no se pueden manejar. La palabra dice en Santiago 1, verso 2 y 3. Hermanos míos, eso es para la gente de la iglesia, esto no es para el converso. Hermanos míos, consideren motivo de gran gozo que se hallen en diversas pruebas. Ah, no, pero de que hay una prueba, eso es el diablo. De que hay una prueba, yo no sé, pero yo le soy fiel a Dios. ¿Y por qué Él me permitió esto? De que hay una prueba, renegamos. Pero la Biblia en Santiago, búsquela, James para lo de inglés. Considera. Es decir, toma como algo bueno el que tú te halles en prueba. Porque esa prueba de tu fe, es decir, que la adversidad viene a atacar tu capacidad de creer. El médico me dijo que yo estoy enferma y yo me siento enferma. Pero la palabra dice que por su llaga soy sana. ¿A quién le voy a creer? La verdad es que yo estoy mareada. La verdad es que me duele la cabeza. La verdad es que no puedo respirar. La verdad es que me duele la espalda. Pero la palabra debe ser tu autoridad máxima. La prueba viene a atacar tu fe. Si tú dejas que te ataque la fe. Por eso la armadura, ¿qué dice la armadura? La armadura de Dios, que es una estrategia espiritual para usted salir de toda situación, dice que levantemos el escudo de la fe. Levántalo. Los escudos no son para tenerlo aquí abajo. ¿Para qué son los escudos? Para cubrirte. Dice, levanta el escudo de la fe para que tú puedas combatir los dardos de fuego. Oye, ni siquiera son son dardos de fuego del enemigo. Lo más preciado que tú tienes, tu fe, si tú la dejas caer, fracasaste. Dice aquí, la prueba de esa fe va a producir en ti cosas que son importantes. Dice aquí que va a producir constancia, es decir, la capacidad de permanecer inconmovible ante cualquier cosa. Todas estas cosas no provienen de que usted le estudió en la universidad ni en un instituto bíblico. Estas cosas no provienen de que usted es bueno. Estas cosas provienen de lo que usted le permite a Dios hacer en su vida, en la medida que tú caminas en Él. Por eso muchas veces hay gente que no puede ser constante en Dios, porque tiene una fe que tambalea. La prueba de tu fe produce constancia. Usted y yo necesitamos saber que Dios es aquel que nos mantiene con vida. Vaya conmigo al Salmo 54:4. ¿Cómo usted va a enfrentar la adversidad? Lo primero es que usted no puede hacerse la víctima. Y somos expertos en esto. Nos hacemos la víctima, encontramos que a todo el mundo le va bien menos a nosotros.
Usted y yo no podemos ser víctimas. Usted y yo tenemos que mirarnos como lo que somos, hijos de Dios. ¿Cuál es tu realidad? La realidad es que Él pagó precio y que la sangre te redimió, te levantó, te dio nombre nuevo, te colocó sobre peña y estás juntamente sentado con Cristo en los lugares celestiales. Yo no sé lo que tú estás creyendo de ti, pero eso es lo que dice su palabra. Y ahí es donde usted se tiene que plantar. Llegó la adversidad, no hay problema porque yo estoy en un lugar de reino. Llegó el problema, no hay problema porque yo tengo a... Salmo 54:4 dice, pero Dios es mi ayudador. Y dice, el Señor me mantiene con vida. Tú no estás con vida, tú no estás comiendo, tú no estás pagando tu casa, tú no estás como tú estás por ti. Tenemos que reconocer a Dios. Él es el único. Dale el espacio que Él se merece en tu vida para que tú puedas ver la gloria de Dios en medio de tu circunstancia. Hay adversidades pequeñas y la pasamos, pero esa te va a llevar a otro nivel, va a ser más grande. Tenemos que usar las mismas estrategias. Es fácil creerle a Dios por $100, pero qué difícil es creerle a Dios por un traslado de pulmón. ¿Pero llegó el pulmón o no llegó? Qué fácil le creemos a Dios para encontrar una gente que nos arregle el techo que nos cayó y que nos dé planes de pago. Pero qué difícil es creerle a Dios cuando el médico te dice, usted tiene un cáncer. ¿Cómo usted va a reaccionar? Porque es que son las mismas respuestas. Diferentes niveles de dificultad, pero es la misma estrategia. Jehová es mi ayudador. Esto usted no tiene que hacerlo solo, ni sola. Para eso somos hijos de Dios. Para tener a disposición nuestra todas las cosas que ya Él nos entregó. Y la confianza en Dios es probada. La adversidad no es para destruirte, es para promoverte. Tenemos que estar dispuestos a pasar lo que sea, porque sabemos que Dios no nos va a dejar caer. Usted tiene que estar dispuesto a ponerse las botas de combate. Usted tiene que estar dispuesto a todo. Usted tiene que salir hoy dispuesto a que el diablo sepa que tú eres un hombre y una mujer que le cree a Dios, y que nada de lo que Él diga te va a hacer temblar, porque tú has entendido que lo que Él habla es sí y amén. Lo tengo todo, mi amor, mi tesoro. El salmista David decía, en el Salmo 27, 13 y 14, hubiese yo desmayado. En otras palabras, ya yo no estuviera vivo, pero yo confío que yo voy a ver la bondad de mi rey. No cuando me vaya para el cielo, no, aquí en la tierra. Es aquí que Él quiere que tú tengas victoria. Es aquí que Él quiere que tú veas que Él es en los cielos y en la tierra. Él no está esperando que tú llegues al cielo. Dice el salmista, hubiera desmayado si no pienso que veré la bondad de mi rey aquí en la tierra de los vivientes. Y después el mismo salmista dice, espera con paciencia en el Señor. Sé valiente y sé esforzado. Sí, espera con paciencia. ¿Qué significa valentía? Coraje, la capacidad de hacer las cosas, no porque tú sabes ni porque tú puedes, sino porque tú confías en Él. Hay que ser valiente
para ser un hijo de Dios. Hay que ser valiente para obedecer su palabra. Hay que ser valiente para mantenerse siendo un hombre o una mujer que no violente los mandamientos. Muy lejos del cristiano ser el cobarde, es el más valiente. Hay que ser muy valiente para ser un jovencito como son estos bramadores, estos sin máscara, y no tal fumando pipa allá afuera. Es muy fácil llegar a un sitio y coger su pipa. De que yo hablo de estas cosas, todo el mundo se frisa. Yo no entiendo. Y es la vida. Es la vida. Que es muy difícil manteniendo, siendo un hombre, esposo de una sola mujer, que no mire ni a derecha ni a izquierda. Eso hay que lograrlo. Sé valiente, dice, sé valiente, atrévete a hacerlo, atrévete a darme gloria, atrévete a cambiar por mí, atrévete a ser verdadero, verdadera. Y ten paciencia, eso decía el salmista. Y ten paciencia. La primera cosa es nosotros reconocer que Él es tu ayudador. Tener la fe puesta de que es Él, no eres tú. No son las leyes. Por eso cuando a mí me hablan de ICE y esa cosa. Señores, cuando estoy en las reuniones de los pastores, me toca estar en reuniones, tengo pastores americanos, yo casi no tengo pastores amigos latinos. En esa reunión de pastores americanos, todos los martes a las 9 de la mañana tenemos una reunión nosotros. Siempre me preguntan lo mismo. ¿Y tu gente? Y con esto digo, no, mi gente está bien. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros oramos, nosotros usamos las armas de nuestra milicia. Nosotros no tememos. Mis hijos no van a ser tocados. Me tocó, ese es un grupo, me tocó ese a las 9 y después tenía otro de los pastores de Eden Prairie a las 11. Y cuando estoy hablando con ellos y le explico, no, porque estoy hablando, ya tú sabes. Al final dice uno de que yo quisiera que sea usted que cierre en oración y que usted nos dé eso que usted tiene, esa pasión y esa fe para nosotros seguir con el trabajo. Pero por amor de Dios, si tú eres pastor, te va a echar. Necesitamos entender el llamado. Dios no me llamó para echarme, Dios me llamó para poder guiarte a ti. ¿Cómo yo te voy a guiar a echar? Ya usted sabe. Nada de víctima, somos más que vencedores. La segunda cosa importante, timing, Ruth, dame 5 minutos, por favor. La segunda cosa importante, no nos podemos aislar. Lo próximo que hace la adversidad es querer que tú te aísles. La adversidad te pone a ver a todo el mundo, tu enemigo. La adversidad hace que tú mires todo lo malo de todo el mundo. No me saludó, no me dijo esto. Yo me acuerdo que esa vez que yo llegué, estaba allí, entonces yo le pasé por el lado. La adversidad va a hacer que tú te aísles. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que si tú separas un carbón, se seca, se apaga. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Que tú te apagues. El diablo quiere que tú te apagues, porque mientras tú estés conectado y encendido, quizá no con todo el mundo, pero alguien hace que tú hagas así y comience a tirar chispa y comience a tirar chispa y te enciende. Y cuando tú te enciendes, el diablo sabe que no va a poder contigo, pero mientras te tiene apagado, te tiene pisado. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti
crea apatía. De una manera inconsciente nos avergüenza. No avergüenza que la gente sepa que estamos en proceso. ¿Qué va a pensar la gente que estoy en pecado? No, mi amor, el que piense ese es su problema. Si usted está bien con Dios, olvídese de lo que el otro piense. Ah, no, pero ¿sabe por qué no aislamos? Porque estamos avergonzados. El diablo pone vergüenza. Una de las almas más grandes que pone el diablo es la vergüenza en la gente. Por eso, yo les digo en la clase de guerra, lo que usted no confiesa, el diablo lo usa. Y dice la palabra, David dice en su palabra, el rey David, que mientras él no confesó su pecado, sus huesos eran consumidos. El pecado te desbarata. La falta de confesar te desbarata, porque en el mundo espiritual hay una llave que dice, ¿qué es lo que dice la palabra? Si confesares, ¿qué dice la palabra? Con tu boca ahí, creyere, ¿qué dice la palabra? La confesión es un arma. Y la fe junta te convierte en un indetenible. Iglesia, tiene que levantarte a creer. Tiene que levantarte a creer que no importando la adversidad que tú tengas, Dios te va a sacar de eso. Que no importando los problemas que haya, Dios tiene la solución. Y tú vas a creer, y tú vas a creer, y no vas a tener vergüenza. La separación hace que Dios no pueda operar en milagro. Fíjate Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Después de haberle dado golpe, amarrado, desnudo en una celda con frío, ¿qué hizo él? Tú y yo, Sila, no podemos dejar de ser lo que tú y yo somos. El hecho que estemos en la cárcel, Sila, no significa que nosotros vamos a actuar como los otros carceleros. Sila, la realidad es que tenemos frío, Sila. La realidad, Sila, es que a mí me duele la espalda porque me dieron demasiado golpe. La verdad, Sila, es que tú y yo no hicimos nada malo porque Dios nos mandó a predicar y estábamos haciendo el trabajo de Dios. Pero en esa cárcel ellos no se estaban quejando. En esa cárcel ellos no le estaban echando la culpa. Silas no le dijo a Pablo, eso te pasa por echar el demonio de esa mujer, la hubiera dejado. Eso no fue lo que hizo Silas. Ah, no, pero nosotros ante los cristianos, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al otro y vivimos señalando al otro. Ahí me fueron los benditos 5 minutos. Entonces, en medio de esa adversidad tan grande, ellos dijeron, nosotros vamos a sacar nuestra identidad aquí. ¿Cuál es nuestra identidad? Gente que adora, gente que reconoce, gente que identifica, gente que no importando dónde esté, no va a dejar que la adversidad lo cambie, sino que ellos van a ser la luz en medio de la situación. Y yo te pregunto, ¿qué tú estás haciendo? A veces, en los matrimonios, el enemigo número uno es el que tenemos al lado. Así es que lo creemos. Porque los pleitos son terribles. Y tú le dices, busquen la paz, no peleen. No, es como que tú le estás diciendo, mátese. Necesitamos demostrar lo que somos, porque no podemos pedirle a Dios nada cuando usted no obra como un hijo. Yo a veces le digo, ¿tú te portaste mal? Sí, pues estate tranquilo. Estate tranquilo porque Dios no te puede bendecir. Métete en la presencia, pide perdón y dile a Dios que te levante. Porque si rompe así, si hace eso así, el juicio va a ser muy grande. Porque yo estoy esperando que usted y yo hagamos como hizo Pablo y Silas.
Mira, cuando tú te alejas de tu naturaleza, cuando tú intentas ser otra cosa o otra persona, cuando tú sueltas lo que te ha definido, le atas las manos a Dios para que Él no haga milagros. ¿Qué provocó el terremoto? La adoración. La adoración fue producto de establecer su ADN en medio de la situación. Tú quieres un milagro, tú tienes que manejarte como lo que tú eres. No podemos pedirle a Dios milagro aquí en la iglesia llorando y en la casa está bailando a Karol G. Y en la casa está mirando cosas que no tenemos mirar en esa computadora. No podemos estar allí comprando cosas y que los ojos se nos vayan. Sus ojos tienen que estar ahí, en Cristo y en su mujer. Ya lo sabe. Cuando tú y yo operamos en la naturaleza de Dios, es que el terremoto sucede. La naturaleza de Dios en ti y en mí tiene un lenguaje y se llama fe. Ellos no comenzaron a cantar porque ellos pensaban que Dios lo iba a sacar de ahí. Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer. Ellos comenzaron a cantar porque eso era lo que ellos tenían que hacer, su naturaleza. Ellos sabían que de una u otra manera Dios iba a abrir una brecha para que ellos salieran. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No se sabía. Ahora ellos sabían que después de esa golpeada y de yo haber hecho lo correcto, Dios iba a lograr algo. El sufrimiento tuyo, el proceso tuyo, el padecimiento tuyo en la mano de Dios producirá milagro, producirá algo. El mismo apóstol Pablo, segunda de Corintios 4, 8 y 9, dijo: por todos lados me presionan las dificultades. Oye, un hombre como ese, pero no me aplastan. Yo estoy en apuro, pero nunca voy a estar desesperado. Yo puedo ser perseguido, pero nunca Dios me va a abandonar. Y yo puedo ser derribado, pero nunca me van a destruir. Tu final es victoria, tu final no es el proceso que estás pasando. Lo que viene para ti no es lo que estás mirando. Es la gloria de Dios, la gloria, la gloria. En medio de la tempestad, ese mismo hombre le dijo al grupo en lo que ellos venían, esto en el capítulo Hechos, de capítulo 27, para cerrar. Me brinqué muchas cosas, pero voy a cerrar con esto. Dice aquí que ellos estuvieron en una tempestad en el mar y fue destruido. Y por un tiempo largo, 27, empezando en el 13, puedes buscarlo por ahí. El verso 20 dice que no aparecía ni sol ni estrella por muchos días y eran acosados por una tempestad no pequeña y que habían perdido toda la esperanza de salvarse. Y eso fue físico, pero ponlo en tu situación ahora mismo. Ponlo en tu situación que tú estás pasando. Porque hay veces que estamos en una situación tan difícil que no vemos luna ni estrella, todo es oscuro. A veces estamos en una situación tan desesperante que ya tú perdiste toda la esperanza. Pero Pablo le dijo algo. Verso 22. Ahora yo te exhorto a que tengas buen ánimo. Y esa es mi palabra para ti hoy, Casa de Victorias. Yo te exhorto, yo te digo, ten buen ánimo.
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solo la nave. Habrán cosas que se perderán, pero la esencia de lo que Dios habló de ti, la palabra que Dios declaró de ti, la promesa que Dios te dio, ponte de pie, esa no la podrá derribar ninguna tormenta. La palabra de Jehová permanece